Noches para todos los que vayan a ver nuevamente el video en la plataforma de lo que es el punto activista. Esta vez estamos con el segundo video de lo que es el canal y tengo el placer y el honor de presentar el video Theodore Yarax, la piraña de Brooklyn. Y aquí tenemos exactamente un informe detallado de lo que fue la trayectoria de Theodore Yarax, que murió en 2010. Dice: Ted Yarax, miembro del cuerpo gobernante, manipulador, pederasta, dictador. Durante casi 36 años, Ted Yarax fue uno de los miembros más poderosos del cuerpo gobernante, hasta que murió a los 85 años el miércoles 9 de junio del 2010. Poco se sabe de la juventud de este hombre. En 1991 en 1991, un miembro del personal del departamento de redacción me dijo que Ted Yarax fue criado por 3 tías solteras. Mi informante no sabía dónde, pero recientemente se sugirió en internet que se crió en el sur del estado de Illinois. El folleto del memorial dedicado a la vida de Theodore Yarax declaró que nació en el condado de Pike, Kentucky. Aparte de su esposa, se decía que Yarax había sido sobrevivido por una hermana, sobrinos y sobrinas. Era una noticia para mí que él tenía una hermana todavía. Desearía sentarme y hablar sobre su enigma de un hermano. Bueno, este señor exactamente dicen de que fue uno de los miembros más pervertidos, más retorcidos del cuerpo gobernante. Y se dice de que él fue el que implementó la norma de los dos testigos, que eso es completamente contrario a lo que son los procedimientos, ¿cómo decirlo?, forenses, en los que se determina que una persona ha sido víctima de una violación. Asimismo, el caso es el que este hombre retrocedió 4000 años al implementar esa norma. No estamos en el estado antiguo de Israel y tampoco un violador va a violar exactamente a una persona en frente de dos testigos, por favor. Él, bueno, decían que tenía esas tendencias. ¿Por qué quería saber más sobre este hombre? ¿Qué hizo para merecer un examen más detenido? El hecho es que Ted Yarax fue el responsable directo de una cantidad no contada e inconmensurable de pena, o peor, que una inestimable, pero ciertamente una enorme cantidad de personas durante su reinado como miembro del cuerpo gobernante, sino antes su firme e inquebrantable control sobre ciertas nociones u opiniones de la Watchtower, que afirmó que fueron tomadas de la Biblia, perjudicó a demasiados seguidores y obligó a innumerables testigos de Jehová a abandonar su religión y, para algunos, incluso renunciar a su creencia en Dios. Bueno, yo no sabía que también había impulsado a muchos al ateísmo este caballero. Sin embargo, bueno, también se viene diciendo, ciertamente él tenía el poder de ordenar una investigación sobre las filtraciones, como lo hizo en 2001 cuando envió a un betelita de la sucursal del Reino Unido para buscar filtraciones en un momento en que algunos de esa sucursal enviaban material confidencial a los apóstatas. En 1945, Ted Yarax, a la edad de 20 años, asistió a la séptima clase de Galat en South Lansing, Nueva York. Lorraine Wallen, nombre de casada, fue una de sus compañeros de clase después de graduarse del curso de estudio de 5 meses
Lorraine fue enviada a Filipinas. Jarax fue enviado a Cleveland, Ohio, como superintendente de circuito. En algún momento anterior a 1951, cuando estaba trabajando en el circuito, conoció a una atractiva secretaria canadiense, estilista de profesión, Melita Lasco, en una asamblea. Lorraine finalmente se casó con Robert Bob Wallen en algún momento después de 1959. Muchos años después, Bob Wallen se convertiría en el secretario ejecutivo de Ted Jarax, también en un asistente del cuerpo gobernante, y después del 1 de septiembre de 2005 se mantuvo como vicepresidente de la Watchtower Bible and Tract Society de Pensilvania. En 1951, Jarax fue enviado a la sucursal australiana para convertirse en supervisor de la sucursal, y en ese momento Lorraine Wallen me dijo que era el hombre más joven que ocupaba un puesto tan importante. Poco después que Jarax fue enviado a Australia, y según la familia, Melita hizo un gran esfuerzo por él y decidió volar a Australia para perseguirlo. Se le advirtió que podía meterse en muchos problemas para perseguir a un hombre como lo estaba haciendo, pero lo hizo de todos modos y finalmente consiguió a su hombre, casándose con él en 1956, tan pronto como regresó a los Estados Unidos. Su, perdón, su destitución como supervisor de la sucursal de Australia, empañada por el secreto, tuvo lugar después de solo 5 años en esa asignación especial. 6 meses después, los Jarax estaban en el trabajo de circuito en California. Luego, en algún momento a principios de la década de 1960, Ted Jarax se convirtió en el supervisor del distrito para todo el estado de California. En ese momento, un supervisor de circuito de California nos contó que Melita y Ted eran groseros, inhóspitos y ásperos. Bueno, el caso es el que vemos de que esta hermanita no tenía exactamente las virtudes de una cristiana, se fue exactamente casi que como una hembra en celo por un hombre, aunque bueno, creo que es al revés, pero puedo decir de que era víctima del caldo hormonal que sentía por Ted Jarax. Bueno, para que vayamos viendo que lo que es los testigos de Jehová tienen un descontrol muy grande a veces por lo que es el sexo opuesto. Continuamos. Según los informes, alrededor de 1968 en California, Jarax cuestionó a muchos de los que profesaban ser ungidos. El supervisor del circuito, llamado Wetzler, comentó después que aparentemente Jarax quería participar de ingerir los emblemas en la conmemoración. En y alrededor de 1969-1970, Jarax supuestamente fue trasladado a Arizona para ser el supervisor del distrito, y en 1971 participó incluso a la luz de la enseñanza de la Watchtower que para 1935 la puerta del cielo estaba cerrada debido a la cantidad de ungidos elegidos por Dios estaba lleno, aunque creían que de vez en cuando se necesitaría un reemplazo si alguien caía, pero no sonaba como si Jarax fuera elegido para llenar inmediatamente las botas de alguien que se cayó en 1968, porque no comenzó a participar por otros 3 años después de que comenzó a hacer preguntas. Bueno, aquí hay que hacer unas indicaciones, o mejor dicho, ciertas observaciones, perdón, se me confunden los términos a veces, pero ¿qué indicaba que este mequetrefe de Theodore Jarax era exactamente un ungido? ¿Qué lo indicaba? Absolutamente nada. Así exactamente como cualquiera que sin haber estudiado finanzas o lo que es también
banca o economía, puede decirse que es un vendedor de lo que es exactamente bienes raíces. Yarax por su propia cuenta dijo que era ungido. A mí que no me vengan diciendo que el Espíritu le dio testimonio, no. Era ambición de este hombre, era un ego desmedido. Continuamos. Para hacer frente a las exigencias adicionales de la expansión de 1971 se hicieron arreglos para aumentar la cantidad de los ancianos que sirven en calidad de cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, de 7 los directores de la sociedad Watchtower, a un total de 11 miembros. Expansión adicional a 18 miembros tuvo lugar a fines de 1974. Más significativos reajustes de organización en la historia de 100 años de los testigos de Jehová del día moderno se puso bajo consideración. Después de consideraciones que continuaron durante la mayor parte de ese año, la reorganización fue aprobada el 4 de diciembre de 1975 por un voto unánime de los 17 miembros del cuerpo gobernante. Entró en el vigor el 1 de enero de 1976, atalaya del 1 de marzo de 1977. Bueno, qué curioso, el año en que murió Nathan Homer North. Y el caso fue de que, bueno, vemos exactamente que hasta esas fechas exactamente tuvo la oportunidad de vincularse Theodore Yarax a lo que fue el cuerpo gobernante, pero vemos de que había un ego inconmensurable en él. La decisión de Yarax de participar fue oportuna. No es así porque a principios de 1974 se le pidió que formara parte de Betel, con una invitación a fines de 1974 para ser miembro del cuerpo gobernante. Y para ser miembro uno tendría que ser ungido. No me sorprendería saber que su amigo personal Nathan North le dijo a Ted Yarax antes de 1971 que en 1971 aumentaría el número de miembros del cuerpo gobernante, aunque Yarax no se hizo miembro hasta 1974, pero tenía esperanzas y estaba preparando solo en caso de que fuera invitado. Por lo tanto, afirmó haber escuchado el llamado al reino celestial y comenzó a participar de los emblemas. Bueno, entonces exactamente, ¿cómo es este llamado al reino? ¿Qué, qué le dijo por dentro? ¿Qué le dio ese testimonio? ¿Qué fue lo que le dio ese testimonio a Ted Yarax de que estaba recibiendo ese llamado? Campanita, se le apareció, no sé, se le apareció el ave fénix. Bueno, eso es un insulto para el ave fénix, porque el ave fénix es un símbolo de resurgir de tus propias cenizas. Si se le va a aparecer a semejante monstruo, bueno, como que no, no sé, más bien yo creo que se le aparecería el rojo llama y le dijo de que sí. Continuamos. Esto no es una suposición sin educación, porque un escritor de alto nivel dijo que fue Nor el responsable de invitar a un intrépido y fanático Yarax a Betel, con la intención de invitarlo a ser uno de los miembros del cuerpo gobernante. Bueno, entonces podemos decir de que fue el ego ya inflado de Theodore Yarax y también estas llamas del fuego avivadas por el soplo de Nor. Pues sí, vemos exactamente de que Yarax era ambicioso, tenía un ego muy grande, él y su esposa eran ásperos, groseros, eran exactamente muy controladores. Yarax se convirtió en miembro a fines de 1974 y para cuando llegó enero de 1976 probablemente era responsable de gran parte de los reajustes espirituales más significativos en los 100 años de historia de la secta, que dieron los poderes que un hombre como él solo podía soñar tener, especialmente cuando se instaló en dos de los comités más poderosos del cuerpo gobernante, servicio y enseñanza, donde las decisiones tomadas afectarían la vida de millones de personas. No es de extrañar que un ex testigo de Jehová conocido de Yarax de California dijo que Ted Yarax era un impostor. Con respecto a la razón desconocida
por la que Jarax fue destituido como supervisor de sucursal en Australia. Una vez en Nueva York se oyó a un betelita que le decía a un miembro de alto rango de la familia Betel que Ted se aseguraría de no se aseguraría de no arruinar las cosas de nuevo, refiriéndose a sus problemas en Australia. Sin embargo, a través de sus acciones era obvio que no se conmovía ni apreciaba a quienes acudían a Betel para prestar sus servicios, pero se mencionaba con las personas, pero se emocionaba con las personas que nunca conocería solo porque estaban convirtiendo a la secta. Bueno, exactamente vemos que ya muchos sospechaban de que Ted Jarax era un farsante. Y bueno, lo estoy comenzando a ver ahora, aunque ya lo sospechaba. En los 4 años que me asignaron al departamento de escritura, nunca volví, nunca lo vi a Jarax una vez durante el tiempo que estuve investigando para el libro Proclamadores. Obtuve acceso a la sala de archivos de la oficina ejecutiva donde Ted tenía su oficina, solo cuando estaba fuera de la ciudad, porque el joven que estaba sentado en la recepción temía que tuviera problemas para dejarme entrar si Ted me veía allí, aunque tenía permiso de otros hombres de alto rango para estar en la sala de archivos. Bueno, voy a leer el párrafo anterior. Un domingo, Ted Jarax visitó nuestro Salón del Reino en Brooklyn, Nueva York, para dar una charla. Demostró una bondad inusual a quienes le presenté, en su mayoría personas de islas en el Caribe. Estaba impresionado. Mientras regresábamos a Betel después de la reunión, conversamos amistosamente sobre el trabajo espiritual hasta que mi esposo nos dejó en la puerta principal donde vivíamos. Cuando Jarax y yo pasamos por la puerta principal, su cambio de actitud fue dramático. No me dijo buenas noches, sino que actuó como si nunca me hubiera visto antes en su vida e ignoró a las personas